Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos 24 horas en Quito al general Luis Hernández, integrante del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Liz, un gusto escucharle y saludarle. Bueno, es la primera entrevista que le realizo como general y con eso quisiera empezar, pues después de haber sido separado usted del ejército en el 2001, sin conocer las razones de esa decisión y de haber intentado fallidamente dar paso a una demanda acá en el país, en el 2003 usted decide remitir su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ahora resuelve que debe ser reconocido como general. ¿Qué implica para usted 18 años después recibir este ascenso? Muchas gracias por la pregunta. En verdad, falta el decreto que será en los próximos días. Significa que hice lo correcto, luchar por lo que era injusto. Y quiero también destacar, si me permite, mi estimada Liz, la labor que cumplieron los medios de comunicación, Teleamazonas, todos los medios realmente, cuando denunciaron este caso, y sin miedo, sin recelo, sin pensar en ningún interés, sino el interés de la justicia, denunciaron mi caso y abrieron todo este debate público, que al final encuentra realmente un resultado. Y yo como persona me siento satisfecho de haberlo hecho, y ojalá nunca vuelva a ocurrir, al menos en las Fuerzas Armadas y en todo el Ecuador, un acto de injusticia que viole los derechos y que no le someta a cualquier persona a un debido proceso. ¿Y qué hubiera pasado, general, si este caso no se hubiera resuelto, pues quizás a través de una especie de negociación o de diálogo, se hubiera llegado a las Cortes y al Estado le hubiera significado una reparación para usted por todos estos años en que no fue reconocido ese ascenso, ¿no? Sí, justamente en el informe que presenta la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, indica las ventajas y las desventajas. Entre las desventajas de pasar mi caso a la Corte, que hubiera sucedido si no se llegaba a este acuerdo amistoso, era en la parte económica realmente un egreso por parte del Estado de $1 millón, por lo menos está en el informe, si es que el caso pasaba a la Corte. Pero yo renuncié desde el principio. Esta no fue una lucha por dinero en absoluto, fue una lucha porque se repare la injusticia que se cometió, y yo no recibo ningún dinero, absolutamente, sino únicamente el reconocimiento, y con eso termina realmente mi vida militar y continúo mi vida civil con lo que ha significado hasta este momento. Una vez conocidos estos detalles, quiero pasar a revisar otros temas. El día de ayer se hizo este anuncio de que será un Tribunal de Cuentas quien reemplace al Contralor General del Estado. ¿Por qué tomar la decisión de realizar este cambio justamente ahora, cuando quizás a través de esta institución pues se han agilitado los procesos, se han agilitado el envío de informes que evitarían la impunidad en casos de corrupción? Sí, justamente por eso nosotros no hemos hecho, un reemplazo que es legal. Nosotros estamos capacitados para reemplazar, en este caso, al Contralor, pero las circunstancias, especialmente de la normativa que establece el referéndum, que tenemos que presentar unas normas que posibiliten la lucha contra la corrupción, se ha visto, y esto fue por consenso en el Consejo, que es importante debatir una idea que cada vez va tomando más fuerza, tanto en el Ejecutivo como en el Consejo, de crear un Tribunal de Cuentas. Obviamente esto va a tomar un tiempo y se decidió que no había necesidad de realmente cambiarle al Contralor, porque todos vemos que está haciendo un trabajo que por muchos años fue esperado, que es eso de auditar las cuentas públicas. Entonces yo creo que este debate ha servido para que al mismo tiempo que se continúa con su trabajo el Contralor, se va discutiendo ya el Tribunal de Cuentas, que particularmente yo creo, y muchas personas también en el Consejo así lo han expresado, es una opción muy importante para que realmente las cuentas públicas no dependan de una sola persona. Ya nos pasó con el señor Poli, dependía de él todo, escondía informes que preparaban en nivel intermedio, él los escondía, no conocíamos, pero eso sería mucho más difícil con un Tribunal de Cuentas, que es un modelo que lo tiene Europa, que es un modelo que funciona, porque es mucho más difícil que un organismo colegiado sea sometido a presiones, a intereses, a cruces de favores, y como resultado cuentas que no se auditan. Y ahora tenemos realmente a la vista de todos cuánto dinero salió de las arcas nacionales a destinos que no conocemos. Pero también ha quedado a la vista de todos ahora que ha habido un giro dentro quizás de la Contraloría, al haber más de 320 informes con indicios de responsabilidad penal que han sido enviados a la Fiscalía. Usted me ha puesto los dos ejemplos, quizás lo que pasó 10 años atrás
versus reconocer lo que se está haciendo ahora en la Contraloría. ¿Eso no determinaría que una sola persona sí puede realizar esa función de examinar el manejo de los fondos públicos más allá de que no exista un cuerpo colegiado? Sí, es una muy buena pregunta. Sí, pero una sola persona también puede hacer lo contrario. Lo que pasó con el señor Poli, que lo escondió todo. En un organismo colegiado sería mucho más difícil porque son informes que vienen desde abajo. Porque la estructura de la Contraloría tiene algo que es permanente, sus auditores. Ellos están haciendo constantemente su trabajo, entonces van auditando cada obra, cada ministerio, cada gobierno local, y eso va subiendo. Pero el momento que hay una sola persona se concentra, es como un embudo. Y si la punta de ese embudo no tiene las virtudes, no tiene la capacidad moral de realmente hacer que eso salga y que se investigue, ya en el caso de la Fiscalía, por ejemplo, ahí se queda. Pero un organismo que sea un tribunal de cuentas es mucho más difícil, porque ya no sería un embudo, sería un organismo donde llegan y hay diferentes opiniones, y sería mucho más difícil tapar a 7, 9 personas que a una sola persona. Ahora, para ir a ese tribunal de cuentas implicaría cambios en la Constitución, y por eso se habló de la necesidad de una comisión que determine cuál sería el camino por un lado, y por otro lado que socialice este paso a un tribunal de cuentas y la necesidad de conformarla de manera urgente. ¿Quiénes integrarían esta comisión? Sí, justamente va a haber una comisión de parte del Consejo y una comisión de parte del Ejecutivo, considerando que es el Ejecutivo quien por ley puede presentar una reforma, puede presentar también una consulta. Entonces eso se va a integrar lo más rápidamente posible para que indiquen cuál es el camino, pero creo que el camino es posiblemente una consulta, pero eso va a determinarlo esta comisión, y yo creo que en los próximos días se va a realizar este tipo de actividad, porque como dije anteriormente, cambiar las cabezas es una parte, pero esas cabezas, si no tienen buenos instrumentos, o la organización no posibilita que el objetivo pueda alcanzarse, hay que ver la mejor manera para que ese objetivo sea alcanzado, y que es el de luchar contra la corrupción e impedir que nos pase lo que nos pasó los 10 años pasados. Bueno, eso tomará entonces un tiempo hasta que definitivamente la comisión esté constituida, vean cuál es el camino, luego esto de aquí sea remitido a la Corte Constitucional, que para ese entonces ya debería haber una corte definitiva, luego ver si es que va a la consulta. Tomará algún tiempo, no será entonces en un futuro quizás mediato, podría pasar un año, a lo mejor o más. Sí, yo creo que puede ser máximo un año, ¿no? Porque la idea es hacerlo lo más rápidamente posible. Bueno, vendrá el debate, luego vendrá lógicamente la vía que se va a utilizar, y claro, va a tomar un tiempo. Pero la ventaja es que como está ya funcionando una Contraloría, el tema de la lucha contra la corrupción, la investigación va a continuar, y esa es la ventaja realmente de hacer que el establecimiento actual que está en la Contraloría continúe mientras se discute paralelamente cómo va a ser el cambio de la estructura. Ahora, general, hay otros temas que están pendientes en cuanto a la designación de autoridades, y la polémica se centra quizás ahora en las denuncias de anomalías en el proceso de selección de los actuales magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Por ende, se cuestiona que tengan la facultad para enviar una terna para integrar a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Ante estas denuncias que hay hoy por hoy, ¿cómo van a actuar ustedes como Consejo de Participación? Nosotros tenemos que actuar dentro de lo que establece el mandato. Hay un periodo de impugnaciones. Ya hubo las impugnaciones, se les analizaron las impugnaciones, se discutió al interior, había impugnaciones que no reunían los requisitos para que pasen a una audiencia pública, y ya existen en este momento 6 impugnaciones que fueron aprobadas, y el día de hoy, justamente a las 10 de la mañana, las personas que fueron impugnadas tendrán que defenderse y establecer sus puntos de vista. Aquí es importante considerar que existe un mecanismo en donde se puede impugnar, de tal manera que cualquier ecuatoriano que crea que una persona no está calificada, tiene que presentarse, decir: yo soy la persona que creo que no puede cumplir una función tan importante, aquí están los documentos y yo estimo que no debe continuar. Y nosotros como Consejo obviamente lo vemos y decidimos. En ese caso, general, la impugnación va hacia los nombres propuestos en esa terna, pero aquí el problema es que se está cuestionando la validez de esa terna, producto de que se cuestiona incluso el hecho de que quienes están hoy por hoy en esa corte hayan podido ocupar ese lugar, porque se habla de un proceso viciado que los llevó a estar donde hoy están. Realmente todo eso nosotros tenemos que examinar, pero hubo una comisión técnica que realmente ya determinó que eran las personas que tenían que continuar,
y obviamente nunca va a haber un procedimiento que es perfecto. Y lastimosamente, estimada Liz, siempre hay intereses. Entonces nosotros tenemos que realmente separarnos de todos los intereses, de todas las presiones que podemos ver en los medios sociales, especialmente en lo que nos cuentan, y tenemos que ir con la determinación de únicamente ver en dónde está la verdad, que nosotros la conocemos, y las impugnaciones serán las que nos aclaren el panorama, y en base a eso decidir qué es lo mejor para la decisión y para el pueblo ecuatoriano. Otra de las decisiones del Consejo de Participación fue devolver la terna enviada por el Ejecutivo para la Superintendencia de Bancos. ¿Por qué no procedía tal y como estaba conformada, general? Sí, nosotros realmente examinamos, había una parte en que la Comisión Técnica había indicado que había conflicto de intereses. Un grupo estimamos que no había conflicto de intereses. Yo creo que no había ningún conflicto de intereses en las personas que estaban siendo postuladas por el Ejecutivo. Se hizo una votación que es conocida y lastimosamente o ventajosamente para los que votaron para que se devuelva la terna, realmente tuvo mayoría de 4 votos contra 3 y se devolvió la terna al Ejecutivo para que ellos tomen las acciones que estimen convenientes. Pero ¿dónde radicaba ese conflicto de intereses? Porque por un lado, bueno, se había mencionado eso, por otro lado se cuestionaba que quizás quien encabezaba esa lista tenía el problema de no tener el título académico conforme se lo pedía dentro de los requisitos, que tenía que ser economista, tener un título en economía, en finanzas, en administración de derechos, sino que más bien tenía un título en comercio exterior. Pero eso, considerado eso versus la experiencia en el campo, que sí la tendría, por ejemplo. Entonces, ¿cuál fue ahí realmente el punto que llevó a no reconocer a ellos como una terna idónea? En el caso, por ejemplo, del título, el título lo revisamos, revisamos la malla curricular y tenía todas las materias afines. Economía, tenía marketing, tenía finanzas, tenía todo. Entonces eso realmente fue aceptado que sí era válido el título. Además de eso, tiene una maestría en todo lo que es el sistema de banca. En la parte de conflicto de intereses, ella es parte de una compañía que ha dado asesoramiento a entidades bancarias, y ahí viene justamente la contradicción. Si se pide experiencia, lógicamente tiene que ser en el campo del área bancaria. Es por eso que nosotros, los que votamos para que no se devuelva la terna, vimos las cosas muy claras, y yo respeto los votos de los otros compañeros, pero también dice muy claro que para ejercer las funciones del superintendente no tiene que tener estos conflictos de interés, y todavía no ha sido nombrada superintendente. Entonces, cuando una persona es candidato y lógicamente es nombrado, ahí sí tiene que renunciar a cualquier enlace que pueda significar realmente conflicto de intereses. Eso lo vimos muy claro, tanto el doctor Trujillo, el doctor Dávila y yo. Es por eso que votamos para que la terna no sea devuelta, porque para nuestra manera de ver no hay conflicto de intereses. Pensaron diferente los compañeros, respetamos, vivimos de un sistema democrático, y esa fue la postura que venció. Bueno, lo cierto es que ahora habrá que esperar a la nueva terna que proponga el Ejecutivo. Por otro lado, el Consejo de Participación por unanimidad aprobó el informe del proyecto hidroeléctrico Manduriacu, en el que se han detectado pues múltiples irregularidades o múltiples delitos. Se habla de una vinculación del ex vicepresidente Jorge Glass con una presunta red de corrupción delincuencial dedicada precisamente al abuso de fondos públicos, y también se habla de tráfico de influencias para el favorecimiento de Odebrecht utilizando la empresa Select EP. Este proyecto fue remitido a la Fiscalía. Ustedes han pedido que se vincule a Jorge Glass, incluso por el delito de peculado, pero nombran a muchos exfuncionarios del gobierno anterior dentro de este informe aprobado. ¿Qué van a pedir ya de manera global, a más de, como digo, pues esta vinculación de Jorge Glass con este otro delito? En este caso nosotros hacemos el patrocinio porque vemos realmente que hay indicios, y luego la Fiscalía obviamente tendrá que recibir ese insumo y empezar los procesos que en su área le corresponden. Entonces aquí vemos, estimada Liz, cómo realmente la lucha contra la corrupción no depende de un solo organismo. Es una cadena que tiene en todos los lados que funcionar. Es una cadena en que todos los eslabones tienen que estar fuertes, porque si esa cadena tiene un eslabón débil o no funciona, nada de la cadena funciona. Entonces aquí la importancia de que tanto la Fiscalía, la Contraloría realmente sea una entidad global que luche contra la corrupción. De ahí la importancia de que todos los organismos sean observados por la ciudadanía, por los medios de comunicación, para que cada uno haga el trabajo que le corresponde, más aún en este momento histórico que tenemos que realmente
buscar todos los caminos para que esto que nos pasó hace 10 años no vuelva a ocurrir, tanto dinero sacado de las arcas públicas. Y han dicho que estarán vigilantes de las acciones que siga la Fiscalía en torno a este caso, pero sí tienen presente lo que dijo justamente la fiscal en días pasados en torno a esos temas de corrupción, que como institución están prestos a hacer lo posible, pero que tienen una deficiencia de peritos especializados, lo que podría ser un problema o una traba dentro del avance de estos mismos casos de investigación, ¿no? de casos de corrupción acá en el país. Sí, yo no dudo que pueden haber una falta de recursos, pero a veces no necesariamente eso puede ser la razón principal. A veces puede ser que falta la voluntad, porque hay gente que tiene voluntad y con pocos recursos logra objetivos. Hay gente que sin voluntad, con muchos recursos, no logra objetivos. Entonces yo primeramente pondría la voluntad, el deseo, la pasión de servir a la patria, y con pocas herramientas se puede lograr. No quiero decir que no falte, pero también quiero poner como común denominador el deseo de estar sintonizados con el momento histórico y con pocos recursos lograr objetivos que sí se puede lograr si hay la voluntad y el deseo. ¿Y siente usted que hoy hay esa voluntad y ese deseo de quienes están llamados precisamente a hacer que esto no quede en simple denuncias, sino que hayan responsables y por otro lado la recuperación de ese dinero que le ha sido robado al país? Espero que no falte la voluntad. Estoy haciendo una reflexión porque hay ejemplos en la historia muchísimos de que a un grupo de ciudadanos se les da 5 recursos, pero ellos tienen la voluntad. A otros se les da a otro grupo 10 recursos, pero les falta la voluntad. Primeramente vemos que el que tiene la voluntad cumple los objetivos. Y de eso hay que estar vigilantes, de que exista esa voluntad y que esa voluntad se vuelva en práctica. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí, general. Muchas gracias, estimada Liz. Gracias a usted. Vamos a ir a una pausa. Al regresar estaremos conversando con el asambleísta por Creo, Héctor Yepes, y de cuál es su propuesta para dar una solución integral, marcar el camino ante esa deuda que tiene el Estado con aquellas personas que hoy por hoy son víctimas del consumo de drogas acá en el país. Ya regresamos.